Bueno, que Dios les bendiga. En esta tarde estamos felices de estar reunidos, a pesar del día de lluvia, para tener nuestro estudio bíblico, que nos quedamos en Mateo capítulo 20, del versículo 20 en adelante. Las pasadas 2 semanas hicimos pausa, ¿verdad? Celebrando el recordatorio de la venida de Cristo, mejor dicho, de la crucifixión de Cristo y de la resurrección. Hice una pausa, pero ahora vamos a continuar como veníamos en Mateo 20, del 20 en adelante. Y aquí tenemos un recuento interesante, ¿verdad? Seguía Jesús, él ya iba rumbo a Jerusalén. De hecho, voy a empezar del versículo 17 porque creo que no lo leímos la vez anterior, porque tiene que ver con lo que sigue. Dice así: y subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y en el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que sea escarnecido y azotado y crucificado, pero al tercer día será resucitado o resucitará. Recordamos que antes del Señor decirles por tercera vez, esta ya era la tercera vez, que Él les acordaba que Él iba a ser crucificado, pero no se iba a quedar crucificado. Siempre que Él dijo, ya voy para allá, voy a ser crucificado, dijo instantáneamente, pero yo voy a resucitar, resucitaré al tercer día. Bueno, ellos todavía, ¿verdad? Eso se les hacía como algo así, no entendían bien lo que el Señor estaba tratando de decirles. Su mente estaba en las cosas de este mundo todavía, ¿verdad? Anterior a eso, Él les dio la parábola, ¿recordamos? La parábola del hombre que era dueño del campo, ¿recuerdan? Que salió a contratar gente en la mañana, en la tarde, y les dio a cada uno, según lo que Él había convenido, inclusive a los que habían trabajado poco. Y al final de todo les dice, los postreros serán primeros, y hay muchos primeros que serán postreros, ¿verdad? Dándoles a entender que a veces no, el Señor, vamos a decir, en aquel día cuando Él vuelva a dar recompensas, ¿verdad? Quizá unos que se hayan convertido casi al final de su vida van a recibir la vida eterna, igual como los que quizás tuvieron 30 o 40 o 50 años de cristianos sirviendo al Señor. Entonces nosotros nos dejamos llevar por apariencias, pero el Señor sabe qué le dará a cada quien, y cuando Él venga habrá recompensas, dice la Biblia. En el Nuevo Testamento dice que vamos a tener recompensas, no porque fuimos muy buenísimos, no, pero en el servicio que hayamos prestado al Señor. Van a ver, en el reino de Dios, Él va a llamar a cada uno, dice Pablo, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, y en ese tribunal nosotros los creyentes no vamos a juicio de condenación, sino que vamos a un tribunal para recibir qué estatus tendremos en ese reino, que será cuando resucitemos, ¿verdad? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, y los muertos que creyeron en Él van a resucitar, dice la Biblia, se van a levantar de las tumbas, y los que estén vivos en ese momento van a ser transformados. Y vamos a recibir un cuerpo que nunca va a morir, que nunca se va a enfermar, que ya no le va a dar cáncer, que ya no nos va a dar enfermedad de ninguna clase, ni accidente, no. Ese va a ser el mundo precioso, perfecto que Dios quiere para nosotros. Pero eso será ya en su venida, pues van a haber recompensas, según lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, en este cuerpo, que va para la tumba. Pero dice la Biblia que al morir el alma sale del cuerpo, el cuerpo va al polvo,
pero el que es de Cristo va a la presencia de Cristo al instante, ¿verdad? El que es de Cristo no va ni al infierno, ni se queda ahí en la tumba, no, el que es de Cristo sube a la presencia del Padre, dice la Biblia. Bueno, ya cuando Él vuelva por segunda vez, dice que Él va a volver otra vez. Los que hayan muerto siendo de Cristo van a resucitar y heredarán cuerpos glorificados. Bueno, en esa vida vamos a tener recompensas, porque no será, cuando Cristo venga y resucitemos, si es que estamos muertos, no vamos a estar como muchos piensan en una nube tocando el arpa por los siglos de los siglos, ¿no? Como lo presentan las caricaturas, ¿no? No, va a ser un reino real con ciudades. Vamos a tener puestos allí que solo Dios sabe qué le tocará a cada quien. Quizá el más humilde ahora de corazón, porque a veces podemos ser humildes en apariencia, pero el corazón, ¿quién sabe? Cuando, ¿verdad? Dios mira el corazón, aquel que sirve a Cristo con un corazón sincero, con un corazón generoso, no egoísta, sino que se despoja del yo, ¿verdad? Nos despojamos del yo, nos negamos a nosotros mismos, hacemos lo que Dios nos manda hacer. Bueno, eso a los ojos de Dios es valioso, ¿verdad? El corazón humilde y sencillo delante del Señor. Así sea poco lo que Dios nos ponga a hacer, o así sea mucho, pero que seamos fieles en lo poco y en lo mucho. Dios va a recompensar nuestra fidelidad. Ahora, vienen los discípulos, oyen esa parábola, no entendían mucho todavía, y de pronto les dice, voy a morir en una cruz, pero voy a resucitar. Bueno, inmediatamente dice el versículo 20, vamos a ver qué pasó. Y en ese tiempo se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Dos de los discípulos. ¿Quién me dice los nombres? De los hijos de Zebedeo eran dos de los discípulos que andaban con Jesús. Jacobo y Juan, o Santiago y Juan. Juan, el que escribió el Evangelio según Juan, el discípulo amado, ahí estaba, era hijo de Zebedeo. Y parece que eran de carácter fuerte, porque los llamaban los hijos del trueno. Ese era un apodo, sí, eran conocidos como los hijos del trueno, eran bravos. Pero mire la madre, aquí la madre de estos dos, fíjense dónde estaba la mente de ella y de ellos, de todos estos discípulos. En ese momento se le acercó la madre de los hijos de Jacobo y Juan con sus niñitos, postrándose y pidiéndole algo. Se le postró, reconociendo que él era el Mesías, que él era un rey, obviamente. Lo que pasa es que ellos creían que Jesús se iba a sentar ahí en el trono de una vez. Ellos todos estaban pensando que, bueno, sí, a lo mejor Jesús iba a ser crucificado, iba a resucitar e inmediatamente se iba a colocar en su trono allí. ¿Y qué iba a hacer? Que los iba a librar del yugo romano, porque ellos eran, acuérdense, eran esclavos del imperio romano, no eran libres. En esos tiempos ellos estaban bajo el yugo de Roma y tenían que pagar impuestos, no eran libres de hacer lo que quisieran, todo estaba sometido al imperio romano. Pues ellos estaban hartos de eso y cansados, y estaban esperando al libertador, al Mesías. Bueno, ahí ellos creían que Jesús, después de morir y resucitar, seguramente ya iba él con su gran poder a eliminar a los romanos y a desaparecerlos o a destruir el yugo romano. Pues esa era la mentalidad. Y fíjense lo que dice la señora. Les dice, él le dijo, ¿qué deseas? Versículo 21, ¿qué deseas? Ve, ya estaba arrodillada. Fíjense, imagínense la escena. Le dice, pues di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Como quien dice, los dos, la mano derecha tuya, que ellos sean los más importantes después de tú, Señor. Uno que esté a tu derecha y el otro ya a tu izquierda, tomando decisiones contigo.
Eso es lo que nada más y nada menos querían. La señora. Yo calculo que los discípulos seguro le habían dicho, mami, vaya, y le dice ahí dígale al Señor a ver si nos da un puesto. Respondiendo entonces Jesús dijo, no sabéis qué estás pidiendo. ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Fíjese, no se lo dijo a la señora, se lo dijo a ellos. No sabéis qué estáis pidiendo. ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Le respondieron, ¿podemos? Sí, podemos. ¿Qué iban a saber? Ni que iban a saber nada, ¿verdad? Fíjense que la madre va y le hace la petición, pero los niñitos estaban ahí. Porque si no le hubieran dicho, mamá, ¿qué estás haciendo? Cálmate. ¿Quién te dijo que vengas aquí a pedirnos un favor? No. Enseguida le contestan, sí podemos, sí somos capaces. Entonces el Señor les dice, 23, a la verdad de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Verdaderamente van a beber de la copa que yo estoy por beber. ¿Cuál era la copa que Cristo estaba por beber? La muerte y de una cruz. El martirio, estaba Cristo a punto de pasar. Esa era la copa. Recuerdan que Jesús en el Getsemaní, cuando estaban a punto de arrestarlo, decía, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. La copa es un símbolo de algo que hay que tomarse. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Jesús les dijo, sí, pues sí, les va a tocar tomarse la copa también. Y ellos no entendían. ¿Y saben qué? Todos los discípulos murieron martirizados, excepto Juan, según dice la tradición. ¿Verdad? La Biblia no lo dice, pero la historia y la tradición dicen, todos ellos murieron martirizados por Cristo. Juan, Jacobo, el que estaba allí, ese murió a espada, lo mandó matar Herodes. Y todos los demás murieron mártires. Pedro murió crucificado boca abajo porque dijo que no era digno de morir como el Señor. Y todos los demás apóstoles sufrieron el martirio. No hubo uno, solo Juan. Y Juan murió desterrado como un preso en una isla que mandaban a los peores criminales, a la isla que se conoce como la isla de Patmos. Allí murió, anciano y bajo trabajos forzosos, porque esa isla no era de ir a vacacionar, eso era allí a trabajo forzoso y seguramente la comida muy mala y muy escasa. Pero todos ellos sufrieron por Cristo la muerte. Así que aunque Jesús les dijo sí, se la van a tener que tomar, pero no es lo que ustedes están pensando. Ni sabían cuando él dijo, pueden beberse la copa. Ay, sí podemos. No, ni sabían, ni se imaginaban cuál era la copa. Dice aquí versículo 24. Y cuando oyeron esto, los otros, lo oyeron. Dice aquí, se enojaron a causa de los dos hermanos. Se enojaron. Pero se enojaron hipócritamente, porque en otro recuento dice que ahí iban todos por el camino discutiendo quién sería el más grande. En otro de los evangelios. En otro de los evangelios dice que ellos iban por el camino discutiendo cuál ellos iba a tener más importancia en el reino de Cristo. Así que ahí se enojaron en apariencia, pero todos querían lo mismo. Todos tenían en el corazón lo de ahora, lo material, ¿verdad? Vamos a decir, esas aires de grandeza que ellos querían, pero aquí en este mundo, en esta tierra. Dice aquí el 25, entonces Jesús los llamó aparte y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, las dominan y las dominan injustamente. Y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús les dice eso? Porque ellos estaban pensando en los gobiernos de esta tierra.
que ellos iban a ir a gobernar con Jesús. En ese momento, ahí, en Jerusalén, Jesús les dice, ustedes saben que los gobernantes se enseñorean, ¿verdad? Así como el imperio romano que estaba dominando y bajo el poderío de ellos, sometido a todas las naciones, con impuestos, con leyes, con muchas cosas. Pero le dice el Señor, versículo 26, no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, Jesús les dijo, bájense de esa nube en la que andan. Ustedes quieren ser muy grandes, muy importantes. Bueno, para que lleguen a obtener eso, primero tienen que ser siervos. Primero tienen que humillarse, bajarse, ponerse, ¿verdad? Ponernos a la voluntad y a la disposición de Dios, aunque lo que Él nos mande hacer incluya negarnos a nosotros mismos, sufrir y padecer por Él, como padecen tantos, por ejemplo, los misioneros, que son enviados a lugares donde a veces terminan asesinados, a esos países donde hay comunismo, países como el África, donde todavía hay tribus salvajes, países como los países musulmanes, que ahí es delito otra religión que no sea el Islam, ¿verdad? Y muchos terminan presos o asesinados. Eso es servir a Cristo. Al que le toca eso, ¿verdad? No a todos les toca eso. No a todos nos toca lo mismo. Pero el Señor les está haciendo un énfasis. ¿Tú quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te ordene que hagas? Entonces, el que está dispuesto y se niega a sí mismo, ¿verdad? En aquel día recibirá una gran recompensa. Como dijo el Señor, el que quiera hallar su vida, que quiera vivir su vida como a Él le plazca, sin tener en cuenta la voluntad de aquel que nos compró con su sangre, en aquel día va a perderla. No, ni siquiera dice va a perder la recompensa, su vida la perderá. Pero aquel que su vida entregue por causa de Cristo en esta vida, así eso conlleve martirio, persecución, negarse a uno mismo, cancelar tus planes personales de éxito y de grandeza que a veces tenemos, que no son los planes de Dios para nosotros, que no necesariamente así va a suceder siempre, pero a veces pasa. Definitivamente el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a uno mismo? Pues es entregarle al Señor toda nuestra vida, toda. No podemos guardar una parte para nosotros y decir, con esto hago yo lo que yo quiera. Y Señor, a ti solo mira lo que me gusta, lo que me hace sentir cómoda. No, es toda la vida que hay que entregársela a Él. Entregarle toda nuestra voluntad a Él. Estar sometidos en espíritu, alma y cuerpo a lo que Él diga, a lo que Él me mande, a donde Él me mande. Y lo que sea que Él quiera que yo haga, aunque no me guste y aunque no a mi carne no le agrade. Pero, ¿qué dijo Jesús cuando vino a morir a la cruz? No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que yo oigo decir al Padre, eso les digo. Y lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino con una agenda separada de la agenda del Padre. No, y Él era el Hijo de Dios, pero Él dijo, no, yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Pues cuánto más nosotros tenemos también que tener ese pensamiento de hacer la voluntad del Padre. Es muy importante. Vea lo que dice el 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? Así como dice, yo vine no a que me sirvieran. Jesús no andaba ni con un grupito de guardaespaldas que lo cuidaran por ahí, ni tampoco andaba con 2 o 3 sirvientas que le sirvieran la comida, que le trajeran el agua, ni que le lavaran los pies. No.
Él andaba como un hombre común y corriente, como un siervo. ¿Qué hizo en su ministerio? Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, soportar las críticas de los religiosos, de los fariseos, soportar que lo insultaron, soportar que lo humillaron, soportar que hasta le dijeron, tú eres el príncipe de los demonios. Así lo insultaron al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor en una ocasión? Si a mí, que soy el dueño de la casa, insultaron, más a vosotros todavía, que sois de su casa, ¿verdad? Si a mí me humillaron y me insultaron, aprendan esto. Les va a tocar también si me quieren seguir. Así que el camino a seguir a Cristo es un camino que hay que a veces soportar lo que venga de parte del mundo. Persecución, rechazo, burlas, porque se burlan, sí, del que sigue a Cristo se burla la gente, ¿verdad? Hey, ¿ustedes qué están haciendo ahí hoy domingo en vez de estar en fiesta? ¿Y qué tanto van a hacer a la iglesia? ¿Y qué tanto? ¿Y qué? ¿Verdad? Porque así el incrédulo, ¿verdad? Los que no son creyentes piensan de esa manera. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Insultarlos? No, ¿verdad? Con respeto y con amor, soportar y dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Ahora yo quiero, como esto tiene que ver, que voy a saltar a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, vamos a ir, versículo del 12 al 17 vamos a leer. Porque en Mateo no lo cuenta, pero Juan sí lo cuenta. Juan capítulo 13. Ese es el capítulo que habla de cuando, antes de la fiesta de la Pascua, cuando ellos estaban, ¿verdad? Cuando Jesús estaba a punto de ir a ser arrestado, tiene la cena con sus discípulos de la Pascua. No voy a leerlo todo, pero les refresco la memoria. Dice que él, sabiendo que ya el Padre le había entregado todas las cosas a él, ya él sabía que él iba a ir a la cruz. Entonces, después de la cena, dice que agarró y se ciñó la toallita aquí y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Comenzó uno por uno, él se agachó como un siervo, como si él fuera un esclavo, y se agachó y comenzó a lavarle los pies. Y dice ahí que cuando llegó a Pedro, que era el más orgulloso, el Pedro era el que se creía más fuerte, el que se creía el que él podía todo. Bueno, dice ahí, vamos a ver, versículo. Voy a ir al 6, voy a bajar al 6. Versículo 6 le dice: llegó pues a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús le respondió: tú no entiendes ahora lo que yo hago. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, si tú no aceptas que yo haga esto por ti, no tienes nada que ver conmigo. Y entonces vamos a ver qué le dice Pedro. Le dice Pedro: bueno, pues no me lavarás los pies. Le dice: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: ya lo leí, perdón, no tendrás parte conmigo. El 9 dice: le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Verdad? Ya él entendió el regaño. Si no me dejas que te lave, nada tienes que ver conmigo. No, pues sí, dale, lávame todo, la cabeza, los pies, no te preocupes. ¿Por qué? Porque él amaba al Señor, a pesar de cómo él era. Él amaba al Señor y lo que él quería era estar con él. Y le dijo: con que si no me lavas no tengo parte contigo. No, sí, de una vez, lávame de una vez todo. ¿Y por qué se acostumbraba a lavar los pies en ese tiempo? Bueno, porque en aquel tiempo, recuerden, no había calles así de asfalto como ahora. No habían botitas así cerradas, sino que ellos andaban caminando largas distancias en un puro pedregal, en caminos de tierra, de piedra. Llegaban a un lugar, obviamente el polvazal, eso era terrible, los pies sucísimos, todo, ¿verdad? Y por eso se acostumbraba que la gente que venía a visitarte a tu casa, tú tenías tu siervo, tu esclavo, y lo que hacía el siervo y el esclavo era lavarle los pies al visitante,
invitado. Eso era un gesto vamos a decir, de hospedaje, ¿cómo se dice? Hospitalidad. De hospitalidad. Lavarle los pies al que llegaba a tu casa. Y entonces Jesús, sabiendo eso, que ese era el trabajo del esclavo más bajo de la casa. Porque la gente tenía diferentes clases de siervos, esclavos. Uno para que cocinaran, otro para que limpiaran la casa, otro que se encargaban de los demás empleados. Y estaba uno destinado a lo más feo, a lavar los pies entierrados de la visita, ¿verdad? Y ahí no había como ahora, la manguerita y venga para acá, que vaya al baño, pase y lávese. No. Un envase de agua, traer ese envase, meter los pies ahí y pasar el trabajo, ir a botar el agua sucia y todavía secarle los pies a la persona. Así que el Señor les da un ejemplo de tremenda humildad, haciendo el trabajo del esclavo más bajo, ¿verdad? Y les dijo, versículo 10, fíjense lo que dijo ahí. Dice, Jesús le dijo, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Quién era el que no estaba limpio? Judas, ¿verdad? Judas estaba ahí entre ellos, pero el Señor no estaba hablando de la suciedad física, sino de la suciedad del alma, de adentro, ¿verdad? Jesús les dijo, pues el que ya se bañó no tiene necesidad, solamente los pies, porque su cuerpo está limpio. Pero aquí entre ustedes hay uno que no está limpio, que era el traidor. Versículo 11, porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo, no todos estáis limpios. El 12, así que después de lavarles los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entienden lo que les hice? ¿Verdad? Terminó de lavarle al último, incluyendo a Judas, le lavó los pies, incluyendo a Judas. Y se sentó y les dijo, ¿ustedes entienden lo que yo hice? Versículo 13, aquí está la respuesta. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque yo lo soy, ¿verdad? Para ustedes yo soy su maestro y yo soy su señor. Cierto, lo soy. Versículo 14, bueno, pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a otros. 15, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, también hagáis vosotros. El 16, en verdad les digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las practicáis. Lo saben, de nada vale saberlo si no lo practican. Versículo 10, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, él les dijo, entiendan esto, yo siendo el Señor de ustedes, el Maestro, les he dado ejemplo de humildad. Entonces, ¿para qué les estoy dando este ejemplo? Para que hagan lo mismo con su prójimo. Porque el Señor está muy interesado en que nosotros amemos a nuestro prójimo, que sirvamos a nuestro prójimo. No solamente a Dios, ¿verdad? A Dios es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero lo segundo que sigue es amar al prójimo, ¿verdad? En otra ocasión dijo, si vosotros amáis a Dios sin haberlo visto, ¿cómo podréis amar al prójimo a quien veis? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Si no amas a tu prójimo a quien tus ojos están viendo. Entonces no podemos ser hipócritas. El Señor dijo, sois bendecidos si practican esto. No es solo oírlo, sino es practicarlo, ¿verdad? El servirnos los unos a los otros. Muy importante. Así que voy a resumir todo lo que hemos visto. Ellos tenían deseos de grandeza, querían ser lo más importante después de Jesús. Pensaban que Jesús sería el rey muy pronto
y que él aniquilaría al imperio romano. Jesús les enseña que la grandeza que ellos querían obtener en esta vida no sería aquí, sino en la vida siguiente, en el reino de los cielos. El Señor se pone a sí mismo como ejemplo de lo que es servir de verdad, que es un llamado a la humildad y al servicio, que conlleva negación propia y sacrificio en esta vida para después tener la recompensa. Amén. Entonces, que nos quede eso bien claro, que el que quiere servir a Dios tiene que demostrarlo sirviendo a su prójimo, ¿verdad? Sirviendo a aquel que está en necesidad, no guardando rencores, perdonando al que nos ofende. Eso es un signo de humildad. Pasar por alto las faltas, ¿verdad? Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué amor? Bueno, primero el amor de Dios a nosotros, que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, pero nosotros también, al cumplir ese segundo gran mandamiento de amar al prójimo, tapamos la falta de aquel que nos está ofendiendo. Le dejamos el asunto a Dios. No tratamos de nosotros hacer justicia propia con aquel que nos ofende, sino que le dejamos eso al Señor, que es el juez. Él es el juez. Él pagará a cada uno conforme a sus caminos. Eso tenemos que recordarlo siempre, que nosotros no podemos ponernos en el lugar del juez. Nuestro deber es perdonar de corazón y entregarle el problema a Dios. Y Él pagará. Dice, la venganza es mía, dice el Señor. Yo pagaré. Por tanto, no tener nosotros deseos de vengarnos cuando alguien nos ha hecho daño, ni cuando alguien nos trata con injusticia, porque Él lo ve todo, a Dios no se le escapa nada. En el Antiguo Testamento hay un versículo que dice, el que hizo el ojo no verá, y aquel que creó el oído no oirá. O sea, a veces nosotros creemos que Dios está ciego y no mira lo que nos hacen, y a veces creemos que Él está sordo y no nos oye. Pero Él dice, no sean insensatos, yo que hice el ojo y yo que creé el oído, yo veo y yo oigo todo. Al Señor no se le escapa nada, Él lo mira todo, ¿verdad? Así que tenemos que acordarnos de eso. Vuelvo a Mateo 20, versículos 29 al 34, y con eso vamos a concluir, porque voy a concluir el capítulo 20. Dice ahí, el 29, dice, y saliendo ellos de Jericó, los seguía una gran multitud, ¿verdad? Los seguían, se fueron de allí, iba una tremenda multitud, y habían dos ciegos, sentados junto al camino, dos hombres que no podían ver, estaban ciegos. Pero al oír que Jesús estaba pasando, gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. ¿Verdad? Al decir, ellos gritaron, número uno, gritaron. ¿Por qué? Pues no podían ver, por lo menos dijeron, vamos a gritar, a ver si nos oye el Señor. Estos cieguitos entendían que Jesús era el Mesías, porque ese título, Hijo de David, era el título que le correspondía solamente al Mesías, a nadie más, según las profecías del Antiguo Testamento. Dice el versículo 31, y la multitud los reprendió para que se callaran. Ahí va la gente, cállense. Los empezaron a regañar, fíjense. Pero ellos gritaban más, diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David, gritando y gritando. Y la multitud, cállense. Fíjense lo que somos nosotros, la multitud. Versículo 32. Deteniéndose entonces Jesús les dio voces y les dijo, vean, el Señor se para, los mira y les grita, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Y le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Versículo 34, entonces Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos
y al instante recobraron la vista y lo siguieron, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ellos fueron, estos dos cieguitos fueron persistentes, no se dieron por vencidos. Número 1, persistentes. No les dio vergüenza su condición, sino que aceptaron, se humillaron a sí mismos, gritaron y sabían que Él era el Mesías, pero fueron inoportunos también, importunaron allí, causaron una molestia a la multitud, pero no les importó. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran necesidad, era de que Jesús los sanara, y fueron insistentes. Si a la primera se hubieran callado, a lo mejor Jesús hubiera seguido. Pero la fe de ellos los llevó a seguir gritando y gritando más duro. Aunque le decían que se callaran, ellos no se callaron hasta que Jesús los oyó. Y vemos aquí que el Señor es muy misericordioso, ¿verdad? Jesús les concedió el milagro y se compadeció de ellos. Jesús fue siempre un Salvador misericordioso. Dice ahí que al instante recobraron la vista. Simplemente los tocó y recobraron la vista. Jesús casi nunca hacía los milagros de la misma forma, porque Él no tiene límites. A otros cieguitos escupió con su saliva, hizo barro y les puso aquí, lo mandó a lavarse y ¿verdad? Lo sanó. Vemos que aquí simplemente los tocó, y los milagros que el Señor hacía, todos eran diferentes, según a Él le parecía, ¿verdad? Porque Él es Dios todopoderoso y soberano. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque quiero el próximo domingo comencemos con el capítulo 21 de Mateo, pero, ¿verdad? Resumiendo, el Señor nos dejó el ejemplo de humildad, el ejemplo de negación propia, y eso es muy importante en la vida del creyente, que nosotros querramos servir a Dios de corazón, aunque en esta vida nadie se dé cuenta. Jesús en una ocasión dijo: lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. No tenemos que andar haciendo buenas obras para que los demás nos vean, porque Jesús dijo, si quieres que los demás te miren, tienes toda tu recompensa. Ya estuvo. Pero el corazón humilde ante Dios, si ayuda al prójimo, no lo anda proclamando a los cuatro vientos, porque lo que ese corazón quiere es agradar a Dios que lo está viendo. Dios nos mira en secreto. Jesús dijo en otra ocasión: lo que hagáis en secreto, vuestro Padre que ve en secreto se los va a recompensar. Pero lo que nosotros hacemos por ayudar a los demás nunca debe ser movido a que los demás nos aplaudan, ni a que los demás digan: ay, qué buena hermana es esta, cómo ayuda, ¿verdad? No, sino a que nosotros cumplamos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos por los demás, pero sin anhelar que nos aplaudan, ni que nos feliciten, ni que digan: ay, qué gran obra hace fulano o fulana, ¿verdad? Dios nos dará la recompensa en aquel día, aunque en esta vida nadie se dé cuenta del servicio que hacemos para Dios, ¿verdad? Así debe ser esa nuestra actitud, de servir a Cristo sin esperar que aquí nos anden aplaudiendo. Eso es la actitud que al Señor le gusta y le agrada. Bueno, pues ahora vamos a tener un compartir, ¿verdad? Una pequeña cena para compartir aquí, ya que estamos celebrando un año que empezamos este estudio bíblico. Gloria a Dios, sea todo para la gloria del Señor y para la honra de Él. Vamos a ponernos de pie para tener una oración